Buenas tardes a todos y bienvenidos una vez más a las conferencias de Alfa y Omega y a la proyección de videos de platillos voladores. Bueno, hemos empezado el día de ayer con la exposición de los divinos planos telepáticos en el jirón 28 de julio, que también son una evidencia de que no estamos solos en el universo. Son 4.000 láminas hechos por un ser extraterrestre que también en la parte de afuera están en exposición, hechos de puño y letra, y ustedes van a ver la característica de esta escritura muy particular. Y nosotros los peruanos somos depositarios de estos documentos. Es como si tuviéramos 4.000 piedras de mandamientos, porque justamente estos planos telepáticos lo dicte el mismo divino creador que dictó los 10 mandamientos. Y el día de hoy hemos empezado temprano, a las 10 de la mañana, con la exposición de los divinos planos telepáticos. Y en unos instantes más vamos a iniciar con la primera conferencia a cargo del hermano José Córdoba Valverde, quien vivió con el autor de los planos telepáticos. Vivió 3 años en la ciudad de Lima. Y también la siguiente conferencia va a ser a cargo del hermano Antonio Córdoba Quesada, quien es actualmente el depositario de estos divinos planos telepáticos que se encuentran en la ciudad de Lima, en la avenida Francisco Lazo 1939. También en el internet están publicados 262 planos telepáticos que ustedes lo pueden leer, lo pueden estudiar, y también hay los libros físicos que están en la parte posterior para que ustedes empiecen a estudiar, a investigar. Cabe recordarles que nosotros somos un grupo de estudiantes e investigadores también de estos divinos planos telepáticos, y nuestro objetivo es simplemente compartir este conocimiento con toda la humanidad, y en este caso lo estamos haciendo con la ciudad de Ayacucho. También decirles que el autor de la Divina Revelación Alfa y Omega, el hermano Luis Antonio Soto Romero, estuvo aquí en la ciudad de Ayacucho el año de 1964 hasta 1967. Aquí hay hermanos, hay quizás 2 o un hermano que lo conoció al hermano Luis Antonio Soto Romero. Entonces, el hermano Luis, autor de los divinos planos telepáticos, está visitando nación por nación, dejando estos documentos, porque esos documentos es para toda la humanidad. Y como les vuelvo a decir, nosotros los peruanos somos depositarios de 4.000 planos telepáticos de los 10.000 que se van a escribir. Entonces, una vez más, les damos la bienvenida a todos ustedes a este ciclo de conferencias. Y la tónica va a ser esta. Va el hermano José Córdoba Valverde, va a ser 1 hora de conferencia, media hora de preguntas. Luego va a proseguir el hermano Antonio Córdoba Quesada con 1 hora también de conferencia, de disertación, y también otra hora de preguntas y respuestas. Vamos a tratar de responder todas las preguntas que hayan. El año pasado no alcanzó el tiempo para responder todas las preguntas, pero el día de hoy vamos a responder todas las preguntas, hermanos. Pueden preguntar de todos los temas que ustedes desean, no referentes a la Divina Revelación Alfa y Omega, a los platillos voladores, al fin del mundo, también sobre el hermano Luis Antonio Soto Romero, quien para nosotros es la última reencarnación de Jesucristo.
Entonces, y eso ustedes mismos lo van a comprobar cuando ustedes empiecen a leer sus escritos, sus divinos planos telepáticos. Como bien nos enseñó en el Divino Evangelio de Dios, la ley, por el fruto se conoce el árbol. Entonces, el fruto intelectual está a la espera de todos los investigadores y de los grandes buscadores. Entonces, si ya me dan la voz, el hermano José Córdoba se encuentra, hermano Fernando. Entonces, voy a hacer una breve reseña sobre nuestro hermano. El hermano José Córdoba Valverde es el hijo del hermano Antonio Córdoba Quesada. Él ha vivido también experiencias durante 3 años con el hermano Luis Antonio Soto Romero, que a veces lo llamamos el extraterrestre, a veces lo llamamos el hermano Luis, otros lo llaman el señor Soto, o otros hasta le llaman el chileno. Entonces, vamos a iniciar la primera conferencia dando un caluroso aplauso al hermano José Córdoba. Y el tema de disertación de nuestro hermano José Córdoba va a ser el tema las líneas de Nazca y las piedras grabadas de Ica. Entonces, le damos el micro para que pueda iniciar nuestro hermano José Córdoba, quien viene desde la ciudad de Lima, para poder compartir su investigación y también sus experiencias con el autor de la Divina Revelación, Alfa y Omega. Hermano José. Gracias, hermano. Muy bien, hermanas, hermanos. Gracias por vuestra acogida, por vuestra participación y por vuestra presencia, obviamente. El tema que nos llama el día de hoy, el tema que nos convoca el día de hoy es precisamente Ica y Nazca. Como decíamos en los medios cuando se nos entrevistó el día de ayer, fue solo una cultura, Ica y Nazca. Ica y Nazca fueron los directos responsables, o los únicos tal vez, de la creación y el tallado de estas piedras, así como el diseño de las líneas en Nazca. Vamos a revisar un poco esto. De repente el término investigador es un término, ciertamente, a quien no le gusta ser llamado así, pero debo ser sincero en un punto. La investigación es sobre un conocimiento. Ustedes ya lo saben, lo conocen, que es la Divina Revelación. Lo que se trata de acá es establecer qué es lo que dice la Divina Revelación al respecto y, pues, precisamente comentar, comunicar, para que ustedes sepan y conozcan. Esa es un poco la tarea que yo he asumido. Y fíjense ustedes, acá vamos a tratar, de repente vamos a tener que acelerar porque el tiempo en este caso siempre nos gana, el contenido de un plano telepático resumido, analizado del mejor modo posible, con todo cariño para ustedes, para que entiendan un poco de cómo se origina nuestra cultura actual, de cómo este suelo bendito, muchos lo decimos de repente de modo intuitivo, ¿no? Pero realmente lo es, porque contó con el apoyo y la colaboración de los hermanos mayores, que ustedes seguramente conocen como extraterrestres, pero para nosotros el término extraterrestre es un término que genera división, ¿no? Alguien decía por ahí, es una especie de racismo cósmico, ¿no? El terrestre y el extraterrestre, siendo que todos somos hijos de un Dios, y siendo, por otro lado, reconozcámoslo de modo humilde, el planeta Tierra es casi nada, ¿no? Si somos muy pequeños en el sistema solar, imagínense el tamaño que ocuparemos en la galaxia, menos aún en el universo. Somos poco o en realidad nada relevantes. La doctrina Alfa y Omega dice claramente que al planeta Tierra solo lo conocen ciertas jerarquías de padres solares. Padres solares son las jerarquías más evolucionadas en el universo expansivo pensante, y solo algunos de ellos conocen a nuestro planeta.
Entonces, nosotros estamos acá con esa vanidad, ¿no?, de ser terrestres y los otros extraterrestres. No es para nosotros un término adecuado, ¿verdad? Preferimos llamarle hermanos mayores porque eso sí es de repente más cercano a la realidad, ¿no? Si todos somos hijos de un divino creador, todos somos hermanos. Si ellos son capaces de hacer más cosas que nosotros, incluso interactuar y darnos una mano evolutivamente, lógicamente son hermanos mayores. Entonces, esa es la explicación del por qué nosotros los denominamos como hermanos mayores. Y es lo que nos enseña la divina revelación. Entonces, para avanzar, hermanos, yo les voy a pedir bastante atención. Nuestras conferencias no son las más largas precisamente, pero tienen bastante, digamos, contenido, así que presten atención. Este material luego se va a publicar en las redes sociales, en Facebook, si ustedes gustan, nos siguen en Alfa y Omega, página oficial. Y estos contenidos el día lunes o martes ya deben estar en línea para que ustedes lo repasen, lo revisen y lo compartan, ¿no?, en su hogar, con su familia, sus amigos. Y esa es la idea, compartir el conocimiento. Así lo entienden nuestros hermanos aquí también en la ciudad de Ayacucho, y por eso ustedes tienen acceso a todo esto de modo completamente libre, ¿no? Hay otras personas que por menos les cobran una entrada, les venden material, en fin, nosotros intentamos hacer todo esto siempre de modo libre para compartir el conocimiento. Bueno, luego se les va a repartir unas hojitas para que hagan sus preguntas y llevar un orden. Esas preguntas a nosotros también nos sirve para en nuestros programas de radio, pues también compartir el sentir y la inquietud de ustedes con todos nuestros oyentes a nivel nacional e internacional, porque seguramente si ustedes nos oyen ahora en la noche, vamos a hacer un programa desde aquí, en vivo y en directo, y hay oyentes en muchos países del mundo, nos escuchan, nos preguntan y quieren también interactuar y conocer. Ciertamente Ica y Nazca se prestan porque son dos íconos de la cultura peruana y son conocidos también en todo el mundo. Dicho esto, entonces, hermanas, hermanos, nuestra conferencia, las piedras de Ica y las líneas de Nazca explicadas y reveladas. ¿Por quién? Dirán ustedes, ¿no? Obviamente por el divino creador de Ica, de Nazca, de nuestro planeta y de los seres que tallaron estas piedras y trazaron estas líneas. El divino creador, Dios, a quien todos nosotros nos debemos. Siguiente. Estas son unas piedras que gentilmente nuestro hermano Ronald, quien me hizo la presentación, nos facilitó para poder fotografiar. Él ha conseguido estas piedras, se fue directamente hasta el pueblo de Ocucaje. Cuando nosotros decimos Ica, se piensa, ¿no?, que al costado de la ciudad hay una pequeña pampa, un desierto, se escarba y aparecen las piedras por miles. No, no es así. De la ciudad de Ica hay que viajar más o menos unos 30, 35 minutos hasta un pueblo que se llama Ocucaje. Y de allí hay que caminar también un pequeño tramo hasta encontrarse con una comunidad. Y ellos a su vez caminan un poquito más, ellos solos, ya prácticamente nadie va, y conocen un lugar desde donde hacen estas excavaciones y aparecen estas piedras. Conversábamos con mi padre hace un poco y decíamos, ¿cómo podrían graficar ellos de repente un artefacto volador?, ¿no? Porque para nosotros es muy fácil, ¿no?, en forma de cohete, en forma de misil, de avión, de teledirigible, de dron, ¿no?, que es la última tecnología. Pero si ellos no dominaban esos conceptos, y en otras culturas también se sabe que los denominaban como nubes de colores, carros de fuego, esferas voladoras. Entonces de repente resulta que ellos relacionaban los artefactos voladores con los antiguos sauros que habían en la época. Entonces por eso vamos a ver bastante seguido la representación de dragones. Para algunos son sauros, para algunos son pterodáctilos, serpientes voladoras, en fin. Como quiera que la divina revelación dice claramente, hermanas, hermanos, que el hombre de Ica y Nazca sabía de la existencia de los cielos abiertos, ¿verdad? Un momento en el cual iban y venían naves intergalácticas como quien ve llegar los aviones desde Lima de repente, ¿no? Era tan normal, tan común, pero sí ellos estaban interesados por las novedades que llegaban desde el cosmos, ¿no? Y
con la iconografía de la época, con el conocimiento de la época, seguramente ellos graficaban estos encuentros, estos avistamientos o de repente estos viajes, ¿no? De ese modo. Entonces aquí tenemos a un antepasado montando, ¿no? Como ustedes pueden ver, subido a un sauro, podríamos decirlo, si queremos convenir en eso, y que se ha llegado a la conclusión de que era un herbívoro, precisamente por esta formación de la parte inferior, que es una hoja, ¿no? Entonces el animal comiendo una hoja y volando. Ahora, ¿esa hoja qué podría significar? De repente no era necesariamente una hoja. Muchos hablan que estos dibujos no son, digamos, reales, no son casi fotográficos, sino más bien esquemáticos, y trataban de representar algo más. Vamos a ver eso más adelante. Siguiente. Aquí precisamente también un ser, ¿no? Un humano de la época, precisamente subido o a punto de subir, algunos dicen a una especie de balsa, ¿no? De nave acuática, por la forma medio cóncava que tiene, un caballito de totora de repente. Eso es algo que vamos a ver más adelante genéricamente qué significan estas piedras. Siguiente. Aquí una especie de diálogo o interrelación entre dos seres, de repente uno mayor y uno menor, pero por la forma que tiene el ser de la derecha podríamos concluir de que se trata más bien de un visitante de forma humana o humanoide. Fíjense el rasgo de la nariz. Esa es un poco la fisonomía de los seres venidos del planeta amarillo, que son los que llegan a la zona de Ica y Nazca y dejan este legado, ¿verdad? Siguiente. Aquí también un ser de repente montando, domando lo que parece un ave, ¿no? Pero ciertamente aquí hay algo más. Si ustedes vieran un avión, ¿no? Un aparato metálico con dos alas, hace 5.000 años o hace 10.000 años, seguramente lo dibujarían así. Dirían, se parece a un ave, pero más recta, más seria. No sonríe, ¿no? Para seria. De repente lo dibujaríamos así. Hay que pensar en cómo se veían las cosas en esa época. Y vamos a entender un poco mejor todo esto. Siguiente. En esta representación podríamos ver tranquilamente a un hombre domando una serpiente, ¿no? De repente los arqueólogos nos cuentan eso, pero también podríamos ver un tripulante que tiene una gorra algo diferente, un casco algo diferente, y que está sentado en un respaldar de un asiento, o sencillamente estos círculos, ¿no?, que se van por todo el diseño de la piedra, podrían representar comunicación, podrían representar información. ¿Estará intentando comunicarse a través de esa línea? ¿Significará un cordón especial de comunicación entre sí o entre otros mundos? Si comenzamos a ver cómo un poco ellos veían las cosas en esa época, podríamos intuir, ¿no?, otras tantas explicaciones, y no la explicación convencional que siempre nos dan. Siguiente. Aquí del mismo modo, ¿no? O sea, una serpiente diríamos, pero ¿será capaz un ser de coger una serpiente de modo tan desaprensivo? Algunos dirán, bueno, la parte superior es un cuchillo y está degollando a la serpiente, pero de repente eso es filosófico. La divina revelación nos anuncia claramente que los seres de Ica y Nazca, y eso lo vamos a escuchar más adelante, sabían del destino de esta humanidad, y con su mensaje, más de 40.000 piedras hasta el momento, intentaron darnos a conocer eso. Lo mismo, por ejemplo, que en México, los antiguos mayas con tantos tallados, grabados, profecías, no nos intentaban hablar sobre el fin del mundo, tan solo querían decirnos, número uno, que hay un ser supremo, número dos, que no estamos solos en el universo, número tres, que hay una línea evolutiva a seguir, y número cuatro, que todo esto hay que tenerlo en cuenta y convivir en paz y armonía. Igual acá, ¿no? Si, filosóficamente ustedes deben intuir quién es la serpiente o qué filosofía representa la serpiente y cómo de repente nosotros como seres humanos le damos término
Si hay un mensaje, tendríamos que entenderlo de un modo más bien filosófico. Acuérdense que algunos arqueólogos ya están diciendo que esto no debería verse de modo literal, sino de modo esquemático. Entonces, un llamado para abrir la mente y pensar un poco más. Siguiente. Esta imagen a mí me llamó mucho la atención. Yo soy técnico en sistemas, en comunicaciones, empecé estudiando electrónica. Y si me dijeron, ve estos grabados de modo esquemático, entonces yo veo aquí un ser humano frente a una pantalla, ¿no? Frente a una pantalla de video, un televisor, un monitor de computadora, y con ambas manos así. Estará escribiendo un correo electrónico, estará chateando. Y esa cinta, vemos nuevamente, donde salen círculos y círculos, es una representación esquemática de la información. Cuando uno estudia informática, básicamente es muy parecido la representación de comunicación. Será una impresión, será un resultado de lo que él está haciendo en un computador, suponiendo que eso sea un computador. ¿Por qué no verlo así? Ellos veían muchas cosas, y eso lo dice la doctrina Alfa y Omega. Ellos intentaron graficar eso para legarnos en un futuro muy cercano. En el video que vamos a ver se ven cosas aún más llamativas. Un trasplante de cerebro, un trasplante de estómago, cosas que hasta el día de hoy, tal vez el estómago se haya trasplantado, el cerebro no. Hay muchas dificultades, pero ellos lo grafican ahí. Se demuestra claramente que hay un sentido profético. Ellos veían cosas que nosotros no, porque ellos vivían en paz, en orden y armonía, nosotros no. Ellos vivían en cielos abiertos, nosotros no. ¿Podemos volver a eso? Sí, pero obviamente hay una serie de requisitos a cumplir previos. Número 1, reconocer a un Dios creador, servirle y amarle, pero en verdad, no en palabra. Para el caso de ir a misa el domingo no sirve de mucho. Habría que sentir lo que hacemos, hermanos, para no arar en un desierto árido de creencias y suposiciones y nada de práctica. Puro sustantivo y nada de verbo, como diría la canción, ¿no? Siguiente. En la parte inferior de la piedra, porque esta es una de las pocas piedras que está tallada en su integridad, ¿no? Atrás y adelante, vemos a esta persona que no está de pie ni está sentada, está más o menos como de cuclillas, ¿no? Entonces podríamos pensar que más bien se trata de un computador móvil, de repente un tablet, un celular, tecnología básicamente. Eso es lo que yo podría decir de esta piedra, porque yo lo analizo bajo mi punto de vista. De repente aquí tenemos un arquitecto que lo puede ver de otro modo, un ingeniero, un médico, ¿no? Que puedan verlo de distintos modos, y todo eso de repente nos acerca más a la verdad. Siguiente. Y así, hermanas, hermanos, diversas representaciones que podríamos conversar mucho tiempo, pero el tiempo está medido, ciertamente, y es un modo de ver que la inteligencia existe, y si hay un mensaje importante, pues hay que plasmarlo, hay que dejarlo. Ellos eligieron la piedra porque era el material más resistente de la época, ¿no? No había discos duros, memorias USB, servidores, la nube informática. Había la piedra. Entonces ellos dejaron su mensaje en la piedra, y son muchos miles de años. La Divina Revelación habla de 8,000 años de los de ellos, en la cual cada año de ellos equivalía a 4 de los nuestros. Algunos científicos están hablando de repente de hasta 61,000 años de antigüedad. Esto obviamente trasciende a las culturas locales, ¿no? La cultura nazca y otras pequeñas culturas que se están descubriendo ahora, por lo que nosotros más bien hablaríamos de una interrelación. A veces se nos malinterpretan, ¿no? Dice Alfa y Omega, solamente dice que los extraterrestres han hecho Caral, Machu Picchu. Yo aquí les digo que más bien se ha interactuado. El hombre antiguo ha interactuado con los hermanos mayores, y la pregunta sería, ¿por qué? Porque nuestras culturas se difieren de otras tantas por el respeto, básicamente a nuestro planeta y a la ecología. Busquen ustedes otras culturas que hayan cuidado tanto el medio ambiente como nosotros. Prácticamente no la hay. Eso conlleva a una añadidura. Si ustedes intentan ser buenos cristianos como nosotros, leen el Evangelio, se enterarán que Dios da añadiduras a las buenas obras del hombre. Esta es una añadidura, la interacción con nuestros hermanos mayores. Siguiente.
Muy bien, unos conceptos a tener en cuenta, breve nomás, y que son conceptos que de repente ustedes lo pueden anotar, o ahora que se publique esto en internet puedan pues meditar y reflexionar. Las geometrías y las matemáticas de todas las civilizaciones que hubieron en este planeta fueron creadas en los soles alfa y omega del macrocosmo llamado reino de los cielos. Siguiente. La ley expansiva del universo, acuérdense, ¿no? Alfa y omega dice universo expansivo pensante. Eso es una ley. Entonces, la ley expansiva del universo la sabían los creadores de geometrías y matemáticas de las civilizaciones del pasado. Es por esta causa que el elemento geométrico, por ellos empleados, fue el punto, la línea y el círculo, ¿no? Siendo línea, alfa, y siendo círculo, omega. Creo que eso está muy claro. Y el punto es el origen común a todo, ¿no? Siguiente. ¿Le dio siguiente, hermano? Ahí está. En las matemáticas de Nazca, ¿quién duda que en Nazca y en sus líneas hubo un cúmulo de conocimientos matemáticos, ¿no? Creo que eso ya es indiscutible. Sus creadores se inspiraron de leyes que sabían que tenían que ver con ellos y con los seres que nacerían en el futuro. Sabían incluso de que la actual generación caería en una extraña influencia psicológica como resultado de su complejo de posesión al oro. O sea, dejamos a nuestro Dios verdadero, único y original, y comenzamos a endiosar la posesión, el dinero, la avaricia, la astucia y todo lo que eso conlleva para poder hacernos de un bien material. Entonces estamos adorando a dos señores. Decimos adorar al Dios verdadero, pero en realidad adoramos al Dios falso. Ellos sabían de eso. Siguiente. El hombre no mira como un algo propio el cosmos del cual nació. Creo que eso es muy cierto, ¿no? Esta extraña ceguera de su propia realidad le cuesta al hombre el no volver a entrar al reino de los cielos. Por sus propias actitudes extrañas, el mismo hombre se deshereda. No creímos en la reencarnación, no creímos en la vida eterna, estudiamos poco o nada el cosmos y espiritualmente nos va a doler porque vamos a intentar reencarnar y evolucionar. Dios dirá: no te interesaste por el cosmos, ¿cómo me pides ahora nuevas existencias? ¿No? Siguiente. Estas criaturas, ¿no?, los hermanos mayores en la época, quisieron advertir a la actual generación del peligro que corrían al dejarse influenciar por la extraña sensación de la posesión del oro. Ellos sabían la causa del futuro juicio que tendría que enfrentar el actual género humano, porque además de sus facultades proféticas, ellos recibían comunicaciones galácticas. Ellos vivieron la era de los cielos abiertos. Viajes interplanetarios como ir a Lima, a Santiago, a Quito. Ellos iban y venían de otras galaxias. Esa es la diferencia. Siguiente. El hombre lucha por vivir. El propio sistema de vida del oro le ahoga y lo limita, porque 3/4 partes de su esfuerzo mental lo gasta en conseguir su propio sustento. Qué duda cabe, ¿no? Todos estamos pensando en cómo vamos a hacer mañana, la deuda, la habitación, el banco, la cuota, y eso nos cierra el horizonte para buscar a Dios, para buscar nuestro origen, nuestro futuro, espiritualmente hablando, que es al final lo que más importa. Nos concentramos mucho en el colegio y dejamos de pensar en la vida, ¿no? Así estamos, pensamos mucho en lo material y olvidamos que como espíritus somos eternos, hermanas, hermanos. Esta vida, en cuanto a tiempo, no es nada en comparación a nuestro existir eterno, sin fin. Siguiente. Línea solar alfa, un término que ustedes seguramente han leído, los que han leído nos han escuchado, ¿no? ¿Qué es? Es el lugar de donde nació la Tierra, como una microscópica chispita salida de los soles alfa y omega. El lugar de donde nace la Tierra como una microscópica chispita de los soles alfa y omega, y que aún tiene fuego en su centro. La parte exterior de la chispita ha venido enfriándose y se ha constituido en corteza terrestre.
Gracias a ese enfriamiento surge la vida como la conocemos, y hago énfasis en cómo la conocemos, porque hay formas de vida que no conocemos. Habrá que ser humilde en ese aspecto. Si aquí nos alimentamos de hojas, de verduras y respiramos oxígeno, no esperemos que en todo el universo sea así. Eso es algo que hay que tener muy en cuenta, hermanas, hermanos. Siguiente. Es lo mismo que le sucede a la semilla de las plantas, o sea, se hace una analogía, ¿no? Lo mismo que le pasa a nuestro planeta es lo que le pasa a una semilla de las plantas. El espacio hizo germinar a la chispita. El magnetismo atmosférico, en alianza con todos los elementos del universo, hizo brotar a la chispita. Lo de arriba es igual a lo de abajo. Eso ustedes lo han visto en la Biblia, ¿verdad? Lo de arriba es igual a lo de abajo. Siguiente. Las criaturas autoras de la geometría de Nazca sabían la ley de que lo de arriba es igual a lo de abajo. Ellos dibujaron líneas y dibujos para que fueran interpretados desde arriba en la era de los cielos abiertos, ¿no? Ellos dibujaron líneas y dibujos para que fueran interpretados desde arriba en la era de los cielos abiertos. Si el hombre no hubiera descubierto o inventado el avión, el globo aerostático, el helicóptero, hasta ahora iríamos y vendríamos por la zona, ¿no? Y no sabríamos qué es. Intentaríamos ver, alguien diría, me subí a una torre de 10 metros y vi unas cosas medias raras, ¿qué será, no? Como hemos descubierto, ¿no?, el factor que se llama volar, allí es que nos damos cuenta que hay una formación. Entonces la intención de ellos era precisamente dar un mensaje a seres que venían de lo alto. Es muy claro. No es necesariamente, hermanos, un aeródromo, ¿no? Esa idea se manejó por mucho tiempo, no es un cosmopuerto. Porque un investigador dijo claramente, si yo voy de un planeta a otro, lo mínimo que puedo tener es un aparato que despegue y aterrice de modo vertical y que no corra pues 2-3 kilómetros. Un avión no va a llegar a otro mundo, una nave, una sonda tal vez. Entonces no es como se anduvo diciendo un cosmódromo, sino más bien una especie de pizarrón de mensajes. Y los mensajes están explicados en doctrina. Siguiente. Desde naves celestiales veían los signos y símbolos hechos por ellos. La sabiduría de ellos la grabaron en mensajes, hechos geometría en piedras o rocas, porque la piedra o la roca sobrevive mayor tiempo a las inclemencias y erosiones que causa el desarrollo del tiempo. Dos condiciones fundamentales: un lugar que tenga piedras de gran dureza o de buena duración, que no se desintegren, y un lugar seco, donde precisamente estas piedras se almacenen en el mejor estado, y también las líneas, que no hayan tantas lluvias o desbordes de algún río que las borren. En toda la costa peruana la respuesta es el sur de Ica y Nazca. Entonces alguien planificó de lo alto eso, y ese es el por qué estas culturas se hallan en esa zona, no es por gusto, hay un motivo. Siguiente. Los más profundos de entre ellos, porque en ellos también había jerarquías de sabiduría, los más profundos de entre ellos hasta sabían de quiénes se interesarían por el estudio de sus grabados. Toda roca o piedra grabada existente en este mundo será traducida por la telepatía viviente entre padre e hijo. Al traducirlas se irá desmoronando todo el falso edificio de la falsa historia, surgida del extraño sistema de vida salida de las extrañas leyes del oro. La falsa historia, hermanos, creo que eso muchos lo intuimos. Estamos viviendo un sistema justo. Lo que nos cuentan en los libros, en los colegios, en los centros académicos, ¿será verdaderamente la historia? Acá dice claramente que a medida que se sepa el contenido de estos mensajes en el Perú y en otros tantos países, se irá desmoronando con la misma proporción todo el falso edificio de la falsa historia. La libertad, hermanas, hermanos, la libertad verdadera consiste en conocer la verdad tal cual, y no como algunos quisieran que nosotros la entendiésemos. Siguiente. Este es un dibujo que ahora se va a analizar en el video que vamos a poner.
Son 12 dibujos que hasta ahora se conocen. Este es uno de los más conocidos. Se dice que es una araña, ¿no? Pero ¿qué significará en realidad? Nosotros lo vemos como una araña. ¿Ellos lo habrán visto igual? Si hablamos de un picaflor o colibrí, de un mono, uno dice, pero en el desierto no es tan fácil hallar un mono, ¿no? Entre otras cosas porque no hay árboles, todo es piedra. ¿Dónde viviría un mono? Entonces, ¿habrá sido un mono el mono que nosotros vemos? De repente no, ¿no? Y esa es una luz más para pensar que otra filosofía y psicología había en aquellos que dibujaron y trazaron estos mensajes, en realidad. Siguiente. Vamos a hacer una pausa acá para ver de una vez el video y luego concluimos con algunas diapositivas más, que es bueno que tomen en cuenta, hermano, porque esta es una síntesis del mensaje de los hermanos mayores que dejaron en Ica y Nazca. Esto es el resumen de la lectura de un plano telepático y en realidad de 3 que hablan sobre Ica y Nazca. Entonces, nos acordamos, volvemos al tema de la araña y ahora pongamos el video. Luego, hermanos, me gustaría que los hermanos estén listos ya con los papelitos o las hojas para que rápidamente pasemos a contestar preguntas. Me gustaría contestar todas las preguntas, sé que van a haber muchas, pero si nos escuchan en los programas, hermanos, vamos a responder todas las preguntas. Ojalá tuviésemos muchas horas para contestar todas, eso nunca es posible, así que de primera intención les pediré la disculpa del caso, pero por la radio siempre contestamos todas y cada una de las preguntas, hermanas, hermanos. Bien, vamos a ver el video, hermanas, hermanos. Les ruego presten la atención del caso. Hemos ambientado la lectura de un plano telepático con imágenes precisamente de Ica y Nazca, y en las piedras ustedes van a ver nociones muy, muy interesantes. Y la pregunta siempre será, ¿cómo sabían ellos de eso, no? Ciertamente hay una explicación. Veamos. ¿Hay audio, hermano? Súbele el volumen. A ver si un hermano nos ayuda. ¿Tiene volumen ese audio, hermano? Bájele un poquito porque a veces vuelve el audio y nos quedamos sordos. Las criaturas son de origen solar. Ya, póngale desde el comienzo, hermano, por favor. Poseían la visión numérica. Divino plano telepático número 3306. Traducción telepática de la geometría de Nazca, dictado por el Divino Padre Jehová. Esta geometría corresponde a los mismos autores de los dibujos de las piedras de Ica. Esta geometría simboliza el origen geométrico de la Tierra. Ella representa a los soles Alfa y Omega de la galaxia Trino. Sus autores son los venidos del planeta amarillo, planeta ya extinguido. Sus autores hicieron tales geometrías con el propósito de dar a conocer su paso por la Tierra, porque siendo ellos proféticos, sabían que su paso por la Tierra abarcaría solo un periodo. Las matemáticas de estas criaturas son de origen solar, dominaban los números vivientes, poseían la visión numérica, conversaban con la materia en un tercio de un todo conocido. Esta remotísima civilización no es del tronco de Adán y Eva. Ellos tuvieron su origen en el planeta amarillo, porque lo de arriba es igual a lo de abajo. En todos los planetas del universo expansivo pensante hay y hubo troncos originales. Muchas de estas criaturas galácticas las verá el mundo, porque serán resucitadas del polvo por el Hijo primogénito solar Cristo. Porque en virtud del libre albedrío de los espíritus, es que unos pidieron juicio final en el planeta Tierra y otros fuera de la Tierra. Las leyes del Creador son iguales tanto arriba como abajo.
Las geometrías y las matemáticas de todas las civilizaciones que hubieron en este planeta, fueron creadas en los soles Alfa y Omega, del macrocosmo llamado Reino de los Cielos. Fueron creadas en el mismo lugar, en donde fue creada la vida humana. El todo sobre el todo, salió de un mismo lugar del cosmos. Y siendo un mismo lugar, fue a la vez, en todas partes del cosmos. Porque toda ley salida del Padre, y jamás se detiene, es eternamente expansiva. Se acabarán los actuales mundos materiales, y los divinos mandatos del Padre Jehová, seguirán expandiéndose en forma de nuevos mundos. Esta ley expansiva del universo, la sabían los creadores de geometrías y matemáticas, de las civilizaciones del pasado. Es por esta causa, que el elemento geométrico por ellos empleado, fue el punto, la línea y el círculo. En las matemáticas de Nazca, sus creadores se inspiraron de leyes, que sabían que tenían que ver con ellos, y con los seres que nacerían en el futuro. Sabían mucho de los actuales hombres. Sabían incluso, de que la actual generación, caería en una extraña influencia psicológica, como resultado de su complejo de posesión al oro. Sabían que en esta extraña influencia, el actual hombre, se regiría, no por las leyes cósmicas, sino, por las extrañas leyes del oro. El resultado de ello, es que el hombre no mira como un algo propio, el cosmos del cual nació. Esta extraña ceguera de su propia realidad, le cuesta al hombre, el no volver a entrar al reino de los cielos. Por sus propias actitudes extrañas, el mismo hombre se deshereda. Estas criaturas, autoras de muchos dibujos geométricos, grabados en piedras o rocas, quisieron advertir a la actual generación, del peligro que corrían, al dejarse influenciar por la extraña sensación, que causa en todo espíritu, la posesión del oro. Ellos sabían la causa del futuro juicio, que tendría que enfrentar el actual género humano. Porque además de sus facultades proféticas, ellos recibían comunicaciones galácticas. Porque ellos vivieron la era de los cielos abiertos. Una era fascinante en que no se despertó en ninguno de los que la vivieron, el extraño apetito de la posesión. Ellos vivieron, lo que actualmente el hombre lucha por vivir. El propio sistema del oro, le ahoga y lo limita. Porque 3/4 partes de su esfuerzo mental, lo gasta en conseguir su propio sustento. Los causantes de tal atraso en los demás, pagarán segundo por segundo, el tiempo de todos los siglos, que duró el extraño reinado del oro. Las criaturas de Nazca y la de otras civilizaciones, sabían todo esto, como sabían de otros juicios que tuvo la Tierra, cuando aún no brillaba el sol sobre ella. Era la era de la oscuridad relativa. Porque tal oscuridad, empezó de lo más negro, a lo menos negro, pasando por infinitos matices de oscuridad. Estas criaturas sabían en qué consistía la divina palabra viviente del Creador de todas las cosas. Sabían que todo lo salido del Creador, constituía una sola línea geométrica, y que esta línea abarcaba el todo sobre el todo, abarcaba lo espiritual y a lo material, y sabían que esta línea, venía sucediéndose de mundo en mundo y de sol en sol. De este concepto nace el Verbo Divino, que tomó la forma de vida humana. En otros universos que están dentro del mismo universo, el Verbo Divino tomó otras infinitas geometrías. Porque si lo de arriba es igual a lo de abajo, el Verbo Divino posee divino libre albedrío, tal como los hombres poseen libre albedrío humano. Y como el libre albedrío está también en el todo sobre el todo, es que todo libre albedrío, está también compuesto de línea solar alfa. Línea solar alfa, es el lugar de donde nació la Tierra. Es el lugar en donde nació como una microscópica chíspita. La chíspita salida de los soles alfa y omega, aún tiene fuego en su centro. La parte exterior de la chíspita, ha venido enfriándose y se ha constituido en corteza terrestre. Lo sucedido a la chíspita, es lo mismo que le sucede a la semilla de las plantas.
El espacio hizo germinar a la chispita. El magnetismo atmosférico en alianza con todos los elementos del universo hizo brotar a la chispita. Se dice que lo de arriba es igual a lo de abajo, porque esta ley de hacer brotar o germinar es tanto para lo microscópico como para lo colosal. Es tanto para una planta como para el planeta mismo en su conjunto. Las criaturas autoras de la geometría de Nazca sabían la ley de que lo de arriba es igual a lo de abajo. Ellos dibujaron líneas y dibujos para que fueran interpretados desde arriba, en la era de los cielos abiertos. Desde naves celestiales, veían los signos y símbolos hechos por ellos. La sabiduría de ellos, la grabaron en mensajes, hechos geometrías en piedras o rocas. Porque la piedra o la roca sobrevive un mayor tiempo a las inclemencias y erosiones que causa el desarrollo del tiempo. Y los más profundos de entre ellos, hasta sabían de quienes se interesarían por el estudio de sus grabados. Toda roca o piedra grabada, existente en este mundo, será traducida por la telepatía viviente entre padre e hijo. Al traducirlas, se irá desmoronando todo el falso edificio, de la falsa historia, surgida del extraño sistema de vida, salido de las extrañas leyes del oro. La actual historia es falsa, porque los hombres cayeron en falsedad. La más grande falsedad de los hombres, consiste en que habiendo prometido al Padre Jehová cumplir con su divina moral, en una forma de vida, no lo cumplieron. Porque de los hombres salió la extraña desigualdad. Una desigualdad que nadie de este mundo pidió al Padre. Porque nada desigual se pide al Padre. La desigualdad se materializó en el extraño sistema de vida, salido de las leyes del oro. Esto constituye la más grande tragedia para esta humanidad. Porque de tan extraño sistema de vida, la criatura humana de todas sus generaciones, conoció lo que jamás debió haber conocido. Conoció el escándalo, el vicio, la inmoralidad. Conoció lo que no pidió. ¿Y quién hizo en los lejanos mundos o planetas lo que no pidió en el reino de los cielos? No vuelve a entrar al reino. La prueba de la vida consistía en cumplir en el lejano planeta lo que estaba escrito en el reino de los cielos, y que cada uno pidió y prometió cumplir por sobre todas las cosas imaginables. Esto también lo sabían los creadores de los grabados de Ica y Nazca. Esta figura enseña a una criatura postrada. Su símbolo indica Alfa y Omega, lugar de origen del planeta Tierra. La posición de los brazos tiene la geometría de un ángulo recto de 90 grados. Representa la geometría original con que nació la chispita solar, de la que es actualmente la Tierra. Toda chispa original de todo planeta, nace con una geometría propia. Hay tantas geometrías planetarias, como planetas hay en el universo expansivo pensante. De los que hubieron y habrán, los brazos de la criatura poseen 3 líneas paralelas. Esto enseña la Trinidad lineal. Porque todo elemento conocido y desconocido, posee Trinidad. Porque nadie es desheredado ni en lo más microscópico. La Trinidad era para ellos, el Alfa y la Omega, de la galaxia Trino. Trino significa 3 en 1. El Padre, el Hijo y el conocimiento llamado Espíritu Santo. Cada uno al crearse su propio conocimiento, se crea su propio Espíritu Santo. Se crea su propia Trinidad en su conocimiento. El que la figura lleve en sí misma su propia Trinidad, significa que cada cual se labra su propio cielo. Esta figura compuesta de cabeza, brazos y piernas, enseña que las ideas mentales tienen en su microscópico principio, el mismo principio que rigió para la primitiva chispita, de la que es la Tierra. Indica que lo de arriba, se repite abajo. Quiere decir que cada vez que se piensa, la idea generada nace en forma lineal alfa, recorre en forma instantánea el cuerpo físico, y lo abandona en forma circular o círculo omega. Estas criaturas sabían, lo que sabía el Hijo primogénito solar Cristo. Él dijo: soy el alfa y la omega. Lo que quiso decir el Hijo de Dios, fue de que había un lugar cósmico llamado alfa y omega, de la que nació la Tierra. Las líneas alfa de la figura, están unidas al cuerpo de la misma. Esto significa unidad en el todo sobre el todo. Significa que ni una molécula es independiente del resto del universo.
y significa que todo retorna a su lugar de origen. El que ambos brazos tengan las líneas alfa, significa que existen trinidades creadoras de mundos, que son iguales y a la vez desiguales. Porque un brazo es izquierdo y el otro derecho. En los brazos hay 4 líneas alfas. Lo que significa figura en revelación, conteniendo en ella la interpretación de la Trinidad. Porque si el todo sobre el todo contiene Trinidad, el 4 geométrico y el 4 numeral también la poseen. La interpretación de 4 líneas en los brazos significa que conocían a la Trinidad binaria. Para ellos, el 4 representaba una Trinidad de mayor jerarquía entre las Trinidades que conocían. Las líneas alfas de la figura enseña también que de cada uno nace la dimensión llamada destino, y que todo destino de la Trinidad nuestra hace uso de espacio, tiempo y conocimiento o filosofía viviente. El 4 representa el cuadrado hecho número, lo que significa que la Trinidad está en todas las trinidades geométricas, numerales, filosóficas, creando el todo sobre el todo. La cabeza de la figura representa a la Divina Madre Solar Omega. Representa la fecundación universal. Alfa fecundó a Omega. Porque si lo de arriba es igual a lo de abajo, arriba también se crea, como se crea abajo. Arriba, creaciones solares. Abajo, creaciones humanas. La herencia se transmite por todo el universo. El círculo Omega representa un retorno sin fin. Representa una eterna transformación, que no cesará jamás. Representa un siempre jamás, de un presente, sin considerar que en otros infinitos presentes ocurre cosa igual. La eternidad era para estas criaturas, infinitos presentes, que jamás podrán ser contados. El círculo Omega representa lo femenino de toda la creación. Alfa representa lo masculino. Esta figura posee psicología galáctica. Sus creadores trataron de imitar al avión de los actuales seres humanos. Comprendieron muchos siglos atrás lo que ahora el hombre trata de comprender. La comprensión de ellos era comprensión profética. Exploraban el futuro. La diferencia fundamental entre ellos y los actuales seres humanos radicaba en que ellos sabían en forma universal su propio lugar de origen. Sabían que su planeta amarillo era más antiguo que la misma Tierra. Y sabían que ambos planetas fueron creados por el Padre Solar Alfa y la Madre Solar Omega. Y sabían que todo sol de cualquier sexo constituían la Divina Trinidad Solar en el Divino Padre Jehová. La cabeza de la figura representa también la forma como se expande el universo expansivo pensante. Y representa las ondas de todo orden en la naturaleza. Entre ellas están las ondas geométricas del fuego del Hijo primogénito solar Cristo. De sus ojos saldrán líneas magnéticas que quemarán a todo corrompido. Este fuego del Hijo de Dios está constituido por los números o matemáticas vivientes. Las mismas matemáticas y números vivientes con que fue calculada la creación de toda vida humana y la de toda criatura de la creación. El círculo Omega representa en profecía el gobierno mundial de las mujeres. Porque la igualdad, habiendo salido del Padre, triunfa sobre todos los extraños conceptos que el hombre tuvo en la prueba de la vida. Ciertamente que del libertinaje jamás saldrá igualdad alguna. Es por ello que el extraño sistema de vida, salido de las leyes del oro, jamás pudo ni nunca podrá dar a la humanidad la soñada igualdad. Para que ello ocurra, tiene que desaparecer el propio extraño sistema salido del complejo al oro. Este extraño complejo que hace de la criatura un libertino, fue visto por las criaturas de antiguas civilizaciones. Y la psicología que de ello aprendían, era una psicología de que se estaba jugando en forma peligrosa, con el propio destino espiritual. Ellos le llamaban al extraño libertinaje, tinieblas. Porque el libertinaje no está escrito ni enseñado en ninguna escritura salida del Padre Jehová. La más microscópica extraña práctica en los lejanos planetas es suficiente para no volver a entrar al reino de los cielos.
La parte baja de la figura representa las raíces de un árbol. Las líneas alfas representan sus ramificaciones. Esto significa que toda herencia galáctica surgió del polvo de los planetas, porque materia y espíritu se iniciaron partiendo por lo más microscópico. Todo árbol principió por la semilla. En el universo infinito, en donde nadie conoce al planeta Tierra, se llama a las familias planetarias árboles galácticos, sinónimo eterno de herencia eterna. De allí proviene el término de tronco. El tronco galáctico representa el principio de un determinado género de criaturas en los planetas. El tronco es la cabeza de una forma de vida. Adán y Eva son el tronco del género humano, y no lo son de los venidos de otras galaxias. Quien no creyó en Adán y Eva, negó un principio planetario. Todo principio es viviente delante del Padre, y todo principio se expresa en sus leyes de principio, delante de su Creador, tal como se expresa un espíritu ante el Padre. Y todo principio acusa delante del Padre a todo espíritu que le negó en los lejanos planetas. Quien negó a sus primeros padres terrenales, al Padre negó, porque se enseñó que Dios estaba en todas partes. Está también en todo pasado. Está también en todos los primeros padres de todo planeta, porque lo de arriba es igual a lo de abajo. En la parte baja y centro del dibujo se ve una pequeña raíz en forma de tridente. Significa que toda raíz fue pequeña, y que toda herencia deja influencia cuando el árbol hereditario ha crecido. Esta herencia son las características de las razas y las formas geométricas de las lejanas galaxias en el cosmos infinito. Es así que los actuales grabadores de piedras de Ica y de otras partes del mundo viven la influencia de un pasado, porque todo espíritu nace de nuevo, es decir, ha nacido muchas veces. Se nace de nuevo para volver a conocer vidas nuevas. Quien no naciera de nuevo, no conoce nuevas formas de vida. Se pide nuevas formas de vida al Padre, porque todo espíritu desea llegar al Padre, y solo por el eterno perfeccionamiento se llega al Padre. Este eterno llegar al Padre es infinito, y en cada llegada al Padre se conoce una de las infinitas formas del Padre. Las criaturas creadoras de los dibujos de Ica y Nazca sabían esto, y lo sabían en una ciencia que se ajustaba a la misma psicología del divino evangelio del Padre Jehová, y sabían que la ley de la reencarnación figuraba en el futuro evangelio de la futura humanidad. Lo que ellos sabían está escrito en el divino evangelio del Padre. Él dice: todo espíritu nace de nuevo, lo que quiere decir que todo espíritu reencarna de nuevo, porque siendo la eternidad la vida normal de todo espíritu, las vidas planetarias son los naceres de nuevo para todo espíritu. Cada nacer de nuevo da lugar a principios planetarios nuevos. Una ley salida del Padre se puede expresar y entender en infinitas formas, y no deja de ser la misma ley. Quien negó la reencarnación o su propio nacer de nuevo, negó a todo el universo, porque gracias a las alianzas con los elementos del universo, es que todo espíritu tiene la fascinante oportunidad de conocer vidas que no conoce. El que negó la reencarnación, negó la participación de los elementos en él mismo. Así como el espíritu negó en la prueba de la vida, así también los elementos del cosmos le negarán su propio concurso cuando el mismo espíritu pida en el futuro conocer otra forma de vida. Solo la divina intervención del Padre salva al espíritu. Esta extraña negación de sí mismo nace de una extraña psicología, salida de un extraño y desconocido sistema de vida. Nace de una extraña ilusión surgida de la posesión al oro. Esta extraña ilusión entretiene al espíritu por un instante y lo aleja de la eternidad, porque a cada segundo de extraña ilusión, a todo espíritu que se dejó influenciar por ella, le corresponde vivir una existencia fuera del reino de los cielos. He aquí que las criaturas de las civilizaciones del pasado planetario sabían de esta tragedia humana, sabían la causa del divino juicio final, sabían que el propio sistema de vida, inspirado en el oro, era el propio Satanás. He aquí que todo cuanto sucede
divide a la actual humanidad, ellos lo sabían. Y otras civilizaciones de otras jerarquías, sabían lo de ellos. El dibujo de Nazca tiene infinitas interpretaciones. Porque salió de una imaginación que poseía una abismante ciencia. Mientras más profunda y elevada es una ciencia, mayores son sus enseñanzas. Aunque se exprese en la forma más sencilla que cabe imaginar. Entre las civilizaciones del pasado, la de los atlantes y la del mundo submarino, hubieron grandes profetas. Ellos les anunciaron a sus respectivas civilizaciones, sus propias caídas, sus propios juicios finales. El término juicio final, se viene sucediendo desde el principio del mundo. Ahora le toca el turno, al extraño sistema de vida, salido de las leyes del oro. Porque todo reino dividido, termina en juicio final. El extraño sistema de vida, salido de las leyes del oro, dividió al mundo en naciones. Vivió imitando a Satanás. Porque Satanás le dividió los ángeles al Padre, en el reino de los cielos. Y escrito está en el reino de los cielos, que ni Satanás ni sus imitadores, en los lejanos mundos, ninguno vuelve a entrar al reino del Padre. Esta abismante verdad, le fue advertida a esta humanidad. Escrito está en el divino Evangelio del Padre. Satanás divide y se divide a sí mismo. Las divinas parábolas y las divinas advertencias del Padre Jehová, se cumplen en todo lo imaginable. Se cumplen en el todo sobre el todo. En lo visible y lo invisible. En lo que se toca y se ve. Y en lo que se siente y no se ve. Porque habiendo el divino Padre Jehová creado todo lo que existe, es que todo lo imaginable lo juzga. Y dentro de lo imaginable, están todas las formas de fe, que los hombres y mujeres, se dieron a sí mismos, en la prueba de la vida. Porque toda forma de fe, forma parte de la obra humana. Y escrito está, que todos los de este mundo, serán juzgados, según sus obras. La fe es la interpretación, que cada cual dio a la divina psicología del divino Evangelio del Padre Jehová. Los antiguos de las civilizaciones del pasado, no estaban dentro de estas leyes de juicio, porque ellos no se dividieron en naciones. Eran reinos, que formaban un todo. Si ellos desaparecieron de la escena humana, se debió a otras causas. Porque de todo hay en la viña del Padre. Los pedidos de vidas y de circunstancias, hechos al Padre, fueron diferentes al del género humano. La circunstancia del verbo fue otra. Ni los elementos fueron los mismos, de los actuales. Porque al principio del mundo, todo era gigantesco, incluyendo el tiempo. Un día, una noche, un año, de los antiguos, equivalía a 4 de los actuales. Es por ello que había gigantes y vivían cientos de años. Esto enseña, que en las reencarnaciones de espíritus, participan conglomerados de espíritus, que piden marchar a los lejanos planetas, en una misma época. Y que las características de estas reencarnaciones, tenían mucho en común. La más microscópica característica de una reencarnación, tiene significado infinito en el reino de los cielos. Porque de lo microscópico, sea espiritual o material, nacen futuros universos, galaxias, planetas, soles, cosmos. Porque de lo humilde y de lo pequeño, nace lo colosal. Las criaturas de las civilizaciones antiguas, sabían de la ley expansiva de todo microbio. Sabían que todo planeta, había sido microbio. Sabían que todo lo colosal, había sido primero microscópico. Sabían que todo planeta, emerge de lo invisible a lo visible. Este saber, le fue enseñado también, a la actual generación humana. El divino Evangelio del Padre Jehová dice hay que ser humilde, para llegar a ser, grande en el reino de los cielos. ¿Y quién más humilde que una idea? La idea generada por todos, es tan microscópica, que solo se siente y no se deja ver. El divino juicio final, enjuicia a toda criatura pensante, idea por idea. A partir de los 12 años de edad. Los niños, la inocencia, no tiene juicio. Si este mundo hubiese creado un sistema de vida, en que todos hubiesen conservado, la alegría de un niño, durante toda la vida, estad seguros, que este mundo, no tendría juicio final. Porque
que la moral de la alegría es la moral del reino de los cielos. Si así no ocurrió, en la prueba de la vida, se debió a que el extraño sistema de vida, salido del oro, incluyó la desigualdad. La desigualdad no se conoce en el reino de los cielos. La verdadera alegría, que debió de haber salido de un sistema de vida justo, no salió. Y una extraña alegría, fue anidándose en todos los corazones y mentes, de los que tuvieron la desgracia y la desdicha, de encontrarse en este mundo, con una extraña forma de vivir, ideada por un grupo de ambiciosos. Esto constituye la tragedia humana de todos los tiempos. Los creadores y sostenedores de tan extraño sistema de vida, nada saben ni quieren saber de la divina moral del Padre, porque para nada tomaron en cuenta el divino evangelio del Padre cuando decidieron crear un sistema de vida. La psicología humana giró en torno a la mayor capacidad de oro que poseía tal o cual persona. La psicología humana fue desvirtuada por una extraña psicología. Porque nadie pidió al Padre la riqueza, ni los llamados ricos la pidieron, porque nada injusto se pide al Padre. Desde el momento en que ningún rico entra al reino de los cielos, la llamada riqueza nadie la conoce en el reino, y a todo lo desconocido del reino, se le llama extraño al reino. La más microscópica inmoralidad es extraña en el reino de los cielos. Los seres del mundo antiguo lo sabían, porque pidieron vivir la fascinante era de los cielos abiertos, la misma era que se avecina a esta generación. Esta era que estremecerá al mundo, la inicia el Hijo primogénito solar Cristo. El Hijo mayor del Padre, ya está en la tierra. Su rostro está madurando. Es decir que un brillo solar, está naciendo de cada uno de sus poros. Porque todo brote principia desde lo más microscópico hacia lo grande. Principia desde lo invisible a lo visible. Muchos han conversado con el Hijo primogénito, y no se han dado cuenta. Se darán cuenta cuando el brillo de su rostro, se haga visible al ojo humano. Escrito está que el Hijo de Dios, vendría al mundo, brillante como un sol de sabiduría. Los antiguos de Ica y de Nazca, llamaban al Hijo de Dios, el niño de la faz radiante, venido de los lejanos soles de colores del macrocosmo, llamado reino de los cielos. Y sabían que su nueva aparición, sería en los últimos tiempos, del extraño mundo creado e inspirado, en extrañas leyes del oro. Y sabían que su aparición causaría espanto en la bestia y en la ramera del extraño mundo del oro. Y sabían que su llegada sorprendería al mundo, tal como un ladrón de noche sorprende a todos. Escribe. El Alfa y la Omega. Muy bien. Hola, hola. Muy bien, un poco de autoservicio. Vamos a ser sinceros en este punto, hermanas y hermanos. ¿A cuántos les ha parecido interesante realmente la proyección del video? Levanten la mano. Bien, es bueno. ¿A quiénes les ha parecido una curiosidad, una cosa más o menos? Levanten la mano. Y a los demás que no han levantado la mano, ¿qué les ha parecido? Ya, muy bien. Ese silencio me dice algo. ¿Saben qué sucede, hermanos? Que es normal en nuestro mundo prácticamente habituado al entretenimiento, que una cuestión científica, una cuestión cultural nos canse un poco. Es normal, es natural, sucede en todas partes. Pero sin embargo nosotros le invitamos, vaya poniendo la diapositiva, hermano, y ubíquese en la araña para continuar. Mientras les pediré repartan los papelitos de una vez para las preguntas, ¿no? Para que vayan haciendo. ¿Tienen todos sus papelitos? ¿No falta nadie? Atrás están pidiendo, ¿ven? No sé si hay algún hermano atrás. Miren, en la parte de atrás, en la parte posterior, están pidiendo papelitos. Entonces, hermanos, un llamado de atención. La prueba de la vida consistía en aprender, en conocer.
Si nosotros tenemos el hábito de aprender, el hábito de la lectura, todo conocimiento es importante, hermanas y hermanos. Es bueno siempre leer, conocer, profundizar un poco, ¿verdad? No es nuestra intención convencer, porque algún hermano nos dice, claro, tú nos metes un rollo ahí para que nos laves el cerebro. Yo no les puedo lavar el cerebro, hermanas y hermanos. Ustedes tienen que sentirse convencidos, y si no les parece, pues bueno, al menos habremos pasado unos minutos juntos, ¿no?, en un ambiente calientito, viendo unos videos, y regresamos a casita como venimos, ningún problema. Y si les interesa, ustedes saben que acá están sus hermanos de Ayacucho, podrán seguir, podrán escucharnos. No se trata, hermanos, de formar un grupo o una secta, se trata de cambiar el mundo, de transformar el mundo. No lo vamos a hacer nosotros, ni lo van a hacer ustedes, lo vamos a hacer todos. La pregunta sería, ¿cuántos son realmente felices viviendo en el mundo que viven, no? Muchos nos sentimos incómodos, nos sentimos un poco aburridos también de cómo vivimos, del día a día, y sentimos que no llegamos a nada prácticamente, ¿no? Entonces habría que preocuparse de eso también. Bueno, mientras ustedes hacen sus preguntas, hermanos, porque el tiempo ya nos comenzó a ganar, vayan avanzando con sus preguntas y nosotros vamos a terminar con los conceptos que hemos preparado como una síntesis muy resumida de lo que es Ica y Nazca. Siguiente. Los antiguos de las civilizaciones del pasado no estaban dentro de estas leyes de juicio. Se anuncia un juicio final, ¿verdad? Cambios, transformaciones, pero ellos no estaban en esa ley. ¿Por qué? Porque ellos no se dividieron en naciones. Antiguamente no habían naciones, que habían culturas o reinos, ¿no?, que formaban un todo. Si ellos desaparecieron de la escena humana, se debió a otras causas, ¿no? Mucho se habla de los mayas también, ¿no? Estuvieron un cierto tiempo y un buen día no se supo más de ellos. ¿Qué pasó? De todo hay en la viña del Padre. Los pedidos de vidas y de circunstancias hechos al Padre fueron diferentes al del género humano. Miren cómo en nuestro propio planeta hay diversos troncos generacionales con leyes y particularidades diferentes. Eso es algo que no hay que perder de vista, hermanos, no hay que perder de vista. Siguiente. Al principio del mundo todo era gigantesco. ¿Por qué? Porque el planeta era pequeño y la percepción que teníamos era que todo era monumental, gigante. El planeta comienza de un tamaño equivalente a una cabeza de un alfiler, una pelota de ping-pong, una bola de fútbol, hasta llegar al tamaño actual, en que ya comienza nuevamente a decrecer porque estamos en las 3/4 partes de la existencia planetaria, ¿no? Todo era gigantesco, incluyendo el tiempo. Un día, una noche, un año de los antiguos equivalía a 4 de los actuales. Imagínense la enorme distancia, ¿no?, entre días y noches, por ejemplo. Es por ello que habían gigantes y vivían cientos de años. En las reencarnaciones participan conglomerados de espíritus que piden marchar a los lejanos planetas en una misma época. Las características de estas reencarnaciones tenían mucho en común. Se pueden tener cosas en comunes, pero no ser lo mismo, ¿no? Siguiente. Los antiguos de Ica y de Nazca llamaban al Hijo de Dios el niño de la faz radiante, así lo identificaban. Nosotros le decimos Jesús, ¿no?, o el Cristo. Ellos le decían el niño de la faz radiante, venido de los lejanos soles de colores del macrocosmos. Vivían en cielos abiertos, no era ninguna novedad que hablen de soles de colores. Llamado Reino de los Cielos. Sabían que su nueva aparición sería en los últimos tiempos del extraño mundo creado e inspirado en extrañas leyes del Horus. Aún ellos sabían de la última llegada del Hijo de Dios en la época de pruebas, ciertamente. Siguiente. Y sabían que su aparición causaría espanto en la bestia y en la ramera del extraño mundo del oro. Sabían que su llegada sorprendería al mundo, tal como un ladrón de noche sorprende a todos. Se nos enseña en el Evangelio: velad, estad atentos, alertas, despiertos, que no sorprenda la verdad como sorprendería a un ladrón en la noche, ¿no? ¿Estamos realmente despiertos? ¿Estamos realmente atentos? Siguiente.
Muy bien, eso sería, hermanas, hermanos. Ahora vamos a responder las preguntas. Pasen, hermanitos, por favor, con las preguntas para avanzar. Les vuelvo a decir, hermanos, y las disculpas del caso porque siempre nos falta el tiempo. Vamos a responder unas cuantas preguntas hasta que los hermanos nos exijan desalojar el ambiente para la siguiente conferencia, que va a ser aún más interesante, más importante, y las preguntas que queden las vamos a resolver en nuestro programa. Nosotros les invitamos a sintonizar Radio Unión por internet. Si le parece un poco complicado, busquen Facebook Alfa y Omega, página oficial, y ahí sábado a sábado vamos poniendo los programas y los temas a tratar. Muy fácil y muy sencillo. A ver, un grupito, aunque sea, hermana, de preguntas para ir avanzando, y luego trae usted otro grupo, ¿cierto? Vamos a leer las preguntas en estricto orden de llegada, ya, para avanzar con el tiempo. Muy bien. Ya, hermana. En el orden que han llegado, ¿ya? Dice: ¿en qué momento y por qué se cerraron los velos? Hace aproximadamente unos 25.000 años, pero esto es preliminar, esto hay que investigarlo más, pero según los cálculos en los cuales 4 días de los anteriores o un día de los anteriores equivalía a 4 de los actuales, se podría decir tentativamente ese número, pero exactamente sucede cuando el tronco generacional humano olvida a su Dios y deja de servir a Dios para servir al oro, a la posesión, al interés. En ese momento los cielos se cierran. ¿Coincidirá esto con la caída de Adán y Eva? Muy posiblemente sí. Esa es una pregunta que siempre nos han hecho. ¿Habrá una coincidencia entre esos dos eventos? Muy posiblemente sí, hermanos. ¿Cómo saben que los extraterrestres hicieron todos los planos de Ica? Hermano, ahí hay un error. Nosotros decimos que hubo una interacción entre los hermanos de Ica y Nazca, ciertos hermanos de Ica y Nazca, porque en las culturas como tales, en los otros lugares, en Paracas y demás, no hay casi presencia de cosas muy llamativas que nos pongan a pensar sobre los hermanos mayores. Hubo una interrelación entre ciertas personas. Se habla en otro plano telepático, por ejemplo, de un equipo de 300 talladores, 300 personas tallando piedras casi en todo momento, ¿no? Entonces no es que hayan hecho todos los planos, ¿no? Ni tampoco ha sido una cultura en general. También, ¿cómo saben que en ese tiempo todo era gigantesco? Ya le decimos, la percepción es que todo es gigantesco. Si esta habitación tuviera 1 metro de alto y 3 metros de ancho, ¿podríamos entrar todos? No. ¿Nos sentiríamos enormes, desproporcionados? Sí, ¿no? Como cuando vamos a la playa y entramos en una carpa, nos parece todo pequeño, nos sentimos enormes. Entonces es más que el tamaño como tal, es la proporción y la percepción que tenemos del espacio. Y eso fue una realidad, porque hasta la propia ciencia dice que nuestro planeta fue pequeño y fue creciendo. Antes nosotros lo supimos por revelación. Dios Jehová juzgará a los pecadores y enviará ciertamente al infierno. Dios Jehová juzgará a los pecadores y enviará ciertamente al infierno. Dios no envía, hermanas, hermanos, a ningún lugar. Somos nosotros quienes nos hacemos el premio o el castigo. Si amamos a Dios, pusimos en práctica sus leyes, automáticamente nos promovemos a mundos superiores. Caso contrario, podemos involucionar o seguir en mundos de pruebas como este. Dios solamente administra su ley, Dios no castiga. Los premios y los castigos son consecuencia, hermano, de nuestros actos. ¿Por qué las líneas de Nazca no se han A ver, hermano Ronald, usted que domina un poco de criptología, a ver, léame. Se han borrado, desaparecido. Borrados, sí. Sí, tiene razón, la palabra es borrados. Parece otra cosa, pero dice borrados. ¿Por qué las líneas de Nazca no se han borrado desde su creación hasta su descubrimiento? Es una tecnología muy simple. Ellos
obviamente en base a la interrelación con los hermanos mayores descubrieron que había un cristal muy cerca a la línea de playa, en el borde del mar. Hay playas, por ejemplo al sur de Chilca, uno acampa en una zona alta y en la noche brilla, es fosforescente, medio azulino, medio blanco. Uno va y comienza a escarbar y ve unos cristalitos de calcio, de cuarzo, diversos minerales. Ellos trazan sus líneas, las excavan más o menos unos 20 centímetros y luego recubren esa pequeña excavación con estos guijarros, estos ripios de estos cristales. Ustedes ven un ser al final del video como rasca un poco y abajo se ve como blanco, ¿no? Esa es la arena original que ellos lo recubrieron, ¿no? Le pusieron una especie de capa para que se preserve, y ese es el motivo por el cual hasta el día de hoy podemos seguir viéndolo, estas líneas. ¿Qué tecnología será esa? ¿A nosotros se nos habría ocurrido en el día de hoy? De repente no. ¿Qué mensaje traen las líneas de Nazca e Ica para la actualidad? Y si no es así, ¿qué representan las piedras como los grabados? Por la radio esto ya lo hemos dicho, son 4 mensajes fundamentales. Número 1, hay un Dios creador. Número 2, no estamos solos en el universo. Número 3, hay una línea evolutiva a seguir. No estamos, ni esta es la única vida, ni estamos solos. Eso hay que comenzar a dejarlo de lado, hermanos. Y número 4, estas 3 cosas, tenerlas en cuenta siempre, en todo acto de nuestra vida. Las piedras básicamente indican lo mismo, pero por revelación se dice claramente que hay un mensaje. Ellos sabían de la caída que íbamos a tener en la presente época, el cambio de Señor, de un Dios verdadero al Señor de la posesión, e intentaron advertirnos de ello. Además, el hecho de que hayan visto naves, el hecho de que hayan visto trasplantes de cerebro, el hecho de que hayan visto una y otra cosa indica que ellos conocían más, no eran solamente los seres de una civilización, ellos interactuaban con hermanos mayores que les dieron la posibilidad de ver todo aquello y representarlo. Es ciertamente una prueba de que ellos interactuaban con hermanos mayores. Hay una formación donde hay un astronauta con una escafandra. En esa época se podría imaginar siquiera una persona con escafandra intentando volar, de lo más extraño, ¿no? Si los nazcas aún no creían en Jehová, entonces ¿quiénes escribieron aquellas líneas? Ellos creían, hermanos, en el macrocosmos, en el reino de los cielos, y seguramente creían en la existencia de un Dios. ¿Cómo se puede pensar en el macrocosmo, en los cielos de colores, interactuar con hermanos mayores y negar a un Dios? Sí tenían en cuenta a un Dios, hermanos. ¿Cómo se sabe de la existencia de los extraterrestres? ¿Habrá algún testigo? Esa pregunta se la vamos a pasar al siguiente expositor. Hay testigos de esto, hay contactos con hermanos mayores, y lo más interesante, hay evidencia. Esa pregunta pasa a la siguiente conferencia. ¿Qué me puede decir acerca de la civilización que existe actualmente en el satélite de Ganímedes? Son civilizaciones que, por un lado, viven en estos satélites donde hay gases raros, ¿no? El oxígeno es prácticamente inexistente, por lo que muchos científicos se confunden y dicen no hay posibilidad de vida, cuando la expresión correcta sería no hay posibilidad de vida como nosotros la concebimos. Ustedes acuérdense de un término, los famosos extremófilos, ¿no? Hace 2 años la NASA dio un descubrimiento mundial, ¿no? Sí habían seres que respiraban arsénico o gas freón u otros gases, los llamados extremófilos. Ellos vivieron en la época en que en nuestro planeta no había oxígeno y se respiraba azufre y gases raros. ¿Y cómo hubo vida ahí? Con ese precepto en nuestro propio planeta, ¿por qué no imaginar al menos que en otros planetas sí hay vida bajo otros puntos de vista, bajo otros parámetros? Si se ha dado aún en nuestro planeta. Eso debe contribuir, hermanos, a abrirnos los ojos. No hay que cerrarnos, no somos únicos en el universo, hermanos, por favor, hay que comenzar a verlo así. Lo de Ganímedes ciertamente es una prueba de ello. Sí existe, sí hay criaturas allí.
Pensamos que iban a pasar el video del viaje del hermano al planeta amarillo a través del platillo. No sé, pues habrá que preguntarle a nuestro hermano Antonio si él llevó una cámara de video. Él ha sido muy claro, ¿no? Y no sé si se habrá anunciado en algún medio que había un video sobre eso. Les pedimos un poquito más de atención a los hermanos que ven. Sí se ha sugerido hacer una representación, ¿no? Como hizo JJ Benítez, por ejemplo, en una experiencia en la Luna. Fue tan real esa representación que muchos le dijeron falso, mentiroso. Eso que has puesto como verdad no existe. Y se quedó muy por debajo la explicación que él intentaba dar. Yo nada más intentaba recrear, ¿no?, esta evidencia para mostrarla, y nunca quise darlo como un video real. De repente en algún momento con nuestro hermano Antonio hacemos una recreación de esto y quede claro, ¿no? Solamente es una recreación, no se vea como un video original ni mucho menos, ¿no? ¿Por qué fuimos creados? ¿Cuál es el propósito de nuestra existencia? Fuimos creados por amor, hermanos. Dios nos crea por amor. Él desea que todos compartamos el enorme universo infinito. Y nuestro propósito es alabar al Divino Creador con evolución, con ciencia, con filosofía. Las dos formas correctas de evolucionar en este planeta de pruebas se denominan estudio y trabajo. Cualquier otra cosa derivada o ajena a esto es pérdida de tiempo, hermanos. Así que llévense estas dos palabras: estudio y trabajo. En esta época algunas personas estarán en la quinta dimensión, sí, y sépanlo, hermanos, dimensiones hay infinitas, no hay cuarta, quinta, séptima, no hay un límite, hermanos. Alguien decía, el cielo es el límite, nosotros le decimos que no hay límite, todo es universal. Si quisiéramos ver un límite o una meta más bien, tendríamos que ver a Dios. ¿Cuán cerca estamos de Dios, hermanos? Dice, ¿en qué campo se basa? ¿En lo científico o religioso para dar estas teorías? Obviamente en lo científico, hermanos. Ya les hemos dicho, las religiones no cuentan para el caso. Las religiones son inventos de hombres. Y no hay que seguir a hombres, mejor hay que seguir a Dios. Siempre evitamos los intermediarios, ¿no? Nosotros vamos a la chacra a comprar la papa. Si le compramos al intermediario, sabemos que nos va a costar más. Espiritualmente tendríamos que hacer lo mismo. Es cierto que los Illuminati está conformado por los nazis, ¿no? Los nazis, en cierto sentido sí. Y sépanlo que los nazis tenían mucha relación y conocimiento de mecánica extraterrestre, ¿no? ¿Cómo se llama? El famoso ovni nazi, del cual tanto se habla, sí fue real. Existió, pero hay un motivo muy importante por el cual ellos no pudieron usar esa tecnología para adueñarse del mundo, ¿no? Y la respuesta está ahí mismo. Si se utiliza tecnología venida de lo alto para colonizar o para dominar, sencillamente no resulta, no es así. ¿De qué origen proviene Alfa y Omega? Alfa y Omega son dos soles creadores, del cual proviene nuestro planeta, los soles Alfa y Omega. Aquel nombre toma como seudónimo quien escribe la doctrina, el conocimiento, los planos telepáticos, uno de los cuales precisamente ustedes pueden ver allá al frente. ¿Qué importancia tiene a la actualidad? Una importancia de explicarnos el todo sobre todo, y una importancia de anunciarnos sucesos que hace 40 años nadie lo decía. Cuando nosotros comenzamos a decir con el hermano Antonio que el dólar iba a caer en algún momento, nos dijeron de todo, ¿cómo va a ser? Y el dólar cayó, aparentemente se está recuperando, pero solo está cayendo más. En Estados Unidos están imprimiendo más dólares que en los años 80 en nuestros países. No saben qué hacer con su propia moneda. ¿Será sinónimo de desarrollo, de progreso, de haber salido de la crisis? Creo que no, ¿no? Si existió un creador que lo creó todo lo que vemos, ¿quién lo creó a él? Esa es una buena pregunta. Vamos a hacer un programa sobre eso porque muchos nos preguntan esto. Sin embargo, la respuesta es: Dios se crea a sí mismo. No lo entendemos, pero obviamente como seres humanos son muchas las cosas que no entendemos, hermanos. Pero la respuesta es esa: Dios se crea a sí mismo. ¿Qué significa el que no come mi carne y no bebe mi sangre no tendrá vida eterna?
La carne y la sangre no son literales, hermanos, ¿no? Porque muchos por ahí andan diciendo, es una justificación, hay que comer carne, ¿no? Y hay que beber vino. Esa es la carne y la sangre de Jesús. ¿Qué enseña Dios? Igualdad, paz, armonía. Esa es la carne, ¿no? Y la sangre es precisamente la acción que nosotros hacemos para llegar a ese punto. ¿Qué hacemos en la práctica para ser verdaderos cristianos? Algunos dirán, yo hago mucho, algunos dirán, bueno, no hago mucho, ¿no? Y algunos diremos, no hacemos nada, ¿no? Entonces, esa es la enseñanza del Señor. Verbo, acción, hermanos. No solamente creer que sabemos las cosas, sino a continuación practicarlas y luego compartirlas. Allí nosotros cerramos un círculo virtuoso en la evolución. ¿Usted cree que nuestro Padre Alfa y Omega está aquí? Dios dice, hermanos, que está en todas partes. La respuesta es sí. Sí, ahora y siempre. Esa es la respuesta. Mi pregunta es sobre el origen del universo. ¿Es cierto que los extraterrestres manipulaban la genética del hombre con la genética del extraterrestre para crear un nuevo ser? En cierta medida sí. En otros planetas tierras similares sí. Pero acá la genética se basa en la creación de un Dios creador. Ciertas personas han intentado desde tiempos remotos modificar esa genética para adueñarse un poco del género humano. No lo han logrado, pero sí se han adueñado de nuestras mentes. Medios de comunicación, falsos entretenimientos, vicios, drogas, nos mantienen cautivos, ¿no?, frente al mal y de espaldas a Dios, al bien. Eso sí lo han logrado. ¿Podemos cambiar? Ustedes tienen la respuesta. ¿Dónde está el planeta amarillo? ¿Existe? Sí. ¿Dice en la lectura el extinto planeta amarillo? Sí. ¿Pero habrá un solo planeta amarillo? ¿Ustedes qué dicen? ¿Habrá solo un planeta amarillo en el universo? ¿Sí o no? No. ¿Habrá un solo planeta Tierra en todo el universo? No. ¿Quieren saber qué dice la doctrina Alfa y Omega? Planetas, tierras como el vuestro hay en una cantidad de 3 trillones de trillones. ¿No? Entonces creo que con eso queda claro que no somos únicos en el universo. ¿Por qué este nexo de Alfa y Omega con la Biblia, Cristo, etcétera? ¿Y por qué no con las otras religiones? Es que la Biblia no es religión, pues, hermanos. Eso habrá que repetirlo las veces que sea necesario. Si el hermano dice con la Biblia y no con las otras religiones, está infiriendo, ¿no?, sutilmente, que la Biblia tiene un trasfondo religioso, y no es así. Dios no dejó religión. O alguien aquí póngase de pie y dígame, Moisés dijo funden una religión, o Jesús lo hizo. Según yo, no. Si hay algún hermano que piensa lo contrario, le cedemos el micrófono y que nos cuente en qué parte de la Biblia, sustentado obviamente, se habla de la formación de una religión, ¿no? Y la pregunta que yo haría sería, ¿por qué los seguidores de Cristo se llaman católicos y no cristianos? ¿Y por qué ciertas otras confesiones se apropian del término cristianos, haciendo ciertamente división? ¿No? Están mal utilizados los términos ahí. ¿Por qué la revelación surge en Perú y no en otros países? ¿Cuál es la finalidad de la revelación? La divina revelación surge en este país, hermanas y hermanos, gracias al mérito de mi padre, el hermano Antonio, que reconoce al autor de la divina revelación. El autor de la divina revelación, humanamente llamado Luis Antonio Soto Romero, y conocido por nosotros, reconocido por muchos ahora como Padre Solar Alfa y Omega, deja una importante cantidad de conocimiento aquí, porque reconoce en nuestro hermano Antonio una persona capaz de poder llevar, dar a conocer, difundir, persistir, perseverar, hasta lograr un conocimiento y un entendimiento relativamente importante en nuestro país. En otros países no hay personas así. Hay planos telepáticos en Argentina, en Chile, de pronto en Bolivia, en México, seguramente en otros países. Se estudia a nivel casi clandestino, ¿no? Pocas personas, no hay una persona que propague esto como debe ser.
Entonces no somos los únicos. Y surge en Perú precisamente por esa voluntad de nuestro hermano Antonio de dar a conocer. Ustedes, ¿cuántas veces lo han visto acá a nuestro hermano Antonio? Por lo menos unas 15 veces. Y seguirá viniendo, y seguirá insistiendo, y seguirá dando a conocer. Ojalá en otras latitudes hubieran personas así también, que impulsen la difusión del conocimiento. ¿Cuál es la procedencia de los ovnis? Cielos y galaxias del macrocosmos, hermanas, hermanos. Reino de los cielos, soles aledaños, soles del microcosmos seguramente también, pero en escala muy pequeña. Y ellos intentan también manifestarnos. Eso es algo que siempre digo, ¿no? El hecho de ver una nave plateada a muchos les causa alegría, ¿no? ¡Qué bacán! Tengo mi video, ¿no? Ahora voy a tener 1 millón de visitantes en YouTube. Pero eso es lo superficial, hermanos. En el fondo nosotros deberíamos pensar qué mensaje quiso darme, qué debo pensar yo a partir de este avistamiento, de este contacto. Eso es en lo que muchos no recapacitamos. Mientras que sigamos viendo las cosas de modo superficial, los contactos con los hermanos mayores se hacen lejanos. Los veremos, pero no estableceremos un contacto, y eso es algo en lo que hay que pensar, hermanas, hermanos. El mensaje, la idea, el propósito. Ellos no hacen las cosas solamente por una cuestión superficial. Ellos no son superficiales, si lo quieren saber. ¿Qué le parece los estudios realizados por la doctora María Raiche? ¿En algo ha acertado en lo que ustedes preconizan? Sí. El origen de la doctora María Raiche es muy interesante, ¿no? O sea, ella viaja a Nazca, se entera de que esas formaciones no son del todo naturales, decide averiguar, investigar. Años después se hace el viaje en el globo y en la avioneta, pero ella pues va a las entidades de gobierno y nadie le cree, pese a que es alemana, es científica, no le hacen mucho caso. Y se cuenta esta anécdota, ¿no? De que alguien le dio una escoba, le dice, si tú quieres tanto estas formaciones, anda y límpialas, ¿no? En algún momento te vamos a asignar una partida para que las estudies. Y ella se creyó eso, y por 3 años estuvo pasando la escoba a toda la pampa, hasta que por cansancio, ¿no? Algunas entidades comienzan a darle una partida y que estudie. Todo eso confluye con el hecho de la formación de esa torreta que se va a un lado, los viajes en avioneta, y se dan cuenta que tenía razón, intuitivamente tenía razón. Habían unas líneas y no eran naturales. Y ella comienza a investigar. Ella se queda en el punto de que es una especie de calendario agrícola, no cree en la idea de lo astronómico, no le da esa validez. Pero la conclusión es interesante, dice, los seres de Nazca no habrían podido llegar a esto. Ella no lo considera correcto. Y en ese punto tiene razón. Los solos habitantes de Nazca no habrían podido llegar a lo que nosotros vemos. ¿Quién les ayudó? ¿Quién les dio una mano? Tal vez con algunos años más de vida, nuestra hermana María hubiera llegado a esa conclusión. ¿Supo María Raiche de la existencia de Alfa y Omega y de estos planos que hablan de Ica y Nazca? Sí. Me adelanto a la pregunta que alguien podría hacer por ahí. Si hay seres del planeta amarillo aún, ¿dónde están? Esa es una buena pregunta. En el siguiente plano, que de repente si nos invitan el próximo año vamos a analizar, se dice que los venidos del planeta amarillo ahora radican en una buena cantidad en Oriente Planetario y se dedican ciertamente al tallado y a artes manuales. Esa es una característica. China, Indonesia, el sur de Asia, donde curiosamente muchos le decimos los amarillos, ¿no? El continente amarillo, los asiáticos. ¿Por qué será? ¿No? ¿Por qué será? ¿Coincidencia? Nosotros no creemos en la mera coincidencia, todo se da por algo. En esta conferencia se ha referido a Adán y Eva. ¿Hasta qué punto será cierto esto? Esta teoría, pues aquella es una ficción para explicar la teoría de la creación. La creación, hermanos, no es una ficción, es una realidad. Aún los propios científicos ahora se rebanan los sesos pensando en el gen de la creación, ¿no? En el átomo de la creación, en el factor de la creación. Han generado enormes máquinas en Suiza para recrear el famoso Big Bang y aún están pensando en la partícula de la creación o en la partícula creadora. Intuitivamente
algunos pensamos que nos están preparando para que en algún momento el tema de creación no sea tan ajeno. O sea, para que nos digan de repente un día, ya nosotros le hablábamos de la creación, no era tan fácil de aceptar, pero ahora lo tenemos en cuenta. Ojalá los científicos tuvieran la humildad del caso para reconocer la creación. Mientras tanto, nosotros no deberíamos negar de plano algo sobre lo que no estamos muy seguros. ¿Cómo nosotros nos propagamos y llegamos a ser 7.000 millones? ¿No es a través de reproducción? ¿Y no se dice que lo de arriba es igual a lo de abajo? Negarlo de plano sería reconocernos como huérfanos universales, ¿no? O sea, renegar de nuestro Padre. No, yo no he sido creado. Entonces, ¿cómo apareciste, no? La pregunta sería esa: ¿cómo apareciste? ¿Cómo crees que estás aquí? Ojalá alguien pudiera contestar eso. Vimos en las piedras de Nazca, en realidad es las piedras de Ica, ¿no? En Nazca están las líneas, imágenes de dinosaurios. ¿Esto significa que los hombres y dinosaurios interactuaron? Sí. En algún momento los gigantes de Nazca, porque hay dos generaciones, ¿no? Los gigantes y luego los pequeños que medían alrededor de 1,20 m. Los gigantes sí interactuaban con los sauros. ¿Qué fin se proponen con estas conferencias? Abrir las mentes. Piensen, hermanos, no estamos solos en el universo. Hay mucho conocimiento que nosotros debemos leer, conocer, asimilar para entender. No en esta vida, que solamente dura 50, 60, 100 años, que eternamente no es ni un suspiro. Nosotros estamos en el deber de capacitarnos, si vale el término, para el futuro, para ser mejores espiritualmente hablando. Y ese es nuestro propósito. Luego, el hecho de formar un grupo, tener adeptos, el diezmo, es algo que no va con nosotros. Si nosotros estamos acá es gracias al trabajo de los hermanos. Se esmeran todo un año y en un determinado momento nos dicen, juntamos para el pasajito, vénganse. Nosotros allá también dejamos nuestros quehaceres, pasamos algunos riesgos, nos venimos un par de días y compartimos. Y ese es todo el interés, no hay nada más. Es en la divina doctrina o en los rollos que está escrito que el Maestro Jesús escribió los rollos del Mar Muerto. La escritura del Mar Muerto debería estar en el Evangelio, pero como hay muchos libros, entre comillas, apócrifos, entonces se ve como una eventualidad, ¿no? Como una cosa aparte el tema de los rollos del Mar Muerto, siendo que es parte de una misma historia sagrada, que la religión nos hace ver como apócrifo. O sea, ¿quiénes son aquellos doctores de la fe, entre comillas, teólogos, que dicen este libro va y este no va? Se sabe ahora, hermanos, que cada apóstol escribió un libro y no solo 4. Nosotros conocemos 4. De repente el hermano Antonio con un poquito de tiempo nos muestra el Evangelio de Judas, por ejemplo, ¿no? ¿Sabían ustedes que Judas también escribió un evangelio? ¿Qué dirá? Esa es una buena pregunta. ¿Qué edad tienen las líneas de Nazca y las piedras de Ica? Aproximadamente entre 30 y 50.000 años. Haciendo un cálculo, la doctrina Alfa y Omega habla de 8.000 años antiguos, que multiplicados por 4, que es lo que ya dijimos, nos daría 32.000 años, o 30.000 antes de Cristo. Un tiempo más exacto que eso estaría complicado, pero es un aproximado bastante interesante. Si Dios es perfecto, ¿por qué su creación, los seres humanos, son imperfectos? Nosotros espiritualmente hablando nacemos perfectos, hermanos. Nacemos en el reino de los cielos, más conocido como el hogar de Dios, ¿no? Perfectos. En algún momento vemos toda la inmensidad de la creación y espiritualmente deseamos ir y conocer, ir y aprender. El Divino Creador la primera vez nos dice, hijo, es un poco riesgoso porque aprender tiene riesgos. Puedes caer en alguna prueba. Y caer en alguna prueba significa que ya no regresas acá, sino que comienzas un largo camino de mundo en mundo a ver si en algún momento regresas. Espiritualmente la inocencia y esa euforia de conocer nos hace desoír a Dios. Y decimos, no, yo quiero ir y aprender. Y estamos como estamos. Según nosotros estamos evolucionando, pero universalmente, espiritualmente estamos involucionando. Esa es la verdad. Sin embargo, no debemos desalentarnos, porque espiritualmente hablando, todos terminamos del lado de la luz. El tema es cuánto tiempo nos tardamos. Ojalá no fuera tanto. ¿Podemos ver a Dios?
Pero ¿cómo? Esa pregunta es interesante porque les vuelvo a decir, ¿qué gano yo que se abra una nube y vea a Dios? Esa es la primera pregunta. La siguiente pregunta es, en base a esa experiencia, ¿sentiré la necesidad de cambiar, de transformarme? ¿Habrán otras formas de ver a Dios? En mi modesto entender, sí. Si yo leo el Evangelio, lo comprendo, estoy hablando con Dios, estoy dialogando con Él, estoy siendo parte de una historia divina. Y eso pueda que llegue a ser aún más importante que una simple experiencia física. Última pregunta, hemos corrido para que nadie se enoje y un pequeño resumen en cada pregunta. ¿Por qué las figuras toman la forma de animal, y en especial colibrí, mono y araña? ¿Pudieran ser otros animales? Sí. ¿Pudieran ser otras formas? Sí. Ya les digo, en un desierto, ver un colibrí que no tiene dónde picar, ver un mono que no tiene dónde dormir, es ciertamente extraño, ¿no? Y eso nos lleva a la pregunta, ¿realmente eso que para nosotros es mono, será un mono? ¿Eso que para nosotros es un colibrí, será colibrí? Bueno, hermanos, estas preguntas, como sea, las vamos a ampliar un poco más en nuestros siguientes programas. Búsquennos en Facebook, Alfa y Omega, página oficial. Hoy día vamos a hacer un programita desde aquí de Ayacucho. Si tienen internet, sintonícennos y también pueden seguir haciendo sus preguntas. Ahora sí, la conferencia de fondo con nuestro hermano Antonio y su viaje al planeta amarillo. Muchísimas gracias, hermanas, hermanos. Gloria al Divino Creador. Agradecemos a